a empezar la serie de debates, de charlas-debates sobre cuestiones históricas acerca del anarcosindicalismo y del anarquismo, y sobre todo tenemos intención de que acabe siendo una serie más ideológica, más de discusión ideológica que no histórica. Sin embargo, nos basaremos en la historia y en documentos históricos. Hoy es la primera, nos gustaría poder decir cuándo será la próxima. La idea es que cada mes haya una charla como estas, a poder ser con más compañeros. El problema es que tenemos una huelga general por el medio, un montón de movilizaciones, y decir qué día del mes que viene vamos a hacer la charla ahora sería o ser profeta o engañarnos a nosotros mismos. De manera que nos quedamos con la idea de que aproximadamente cada mes va a haber un debate como este, que todos estarán centrados en la ideología anarquista y en la historia más o menos reciente del movimiento. Hoy nos introducirá el debate el compañero Josep Cabedo, que es militante en Berga, lleva muchos años en la organización y el movimiento libertario. Pues ya me conocéis, Y últimamente ha estado dando muchas vueltas por Salamanca. Y en Salamanca se encuentran muchas cositas, y alguna de las cosas que ha encontrado igual nos la explica hoy, y si no nos la explicará otro día. Como el que tiene que hablar es él, la Federación Comarcal del Baix Llobregat, de la CGT, le agradece el esfuerzo que está haciendo y la ayuda que nos presta, y él tiene la palabra. Pues bueno, ya me conocéis, o bueno, ya me ha presentado. Entonces, bueno, la conferencia o la charrada sobre la guerrilla libertaria en Cataluña 45, bueno, el 39-52, va a procurar ser breve. Es decir, lo único que voy a hacer es dar una serie de matizaciones y una información muy concreta, para que después en el debate, pues la gente se coge puntuación o lo que sea, la cosa vaya un poco mejor, ¿no? En primer lugar, querría decir por qué yo insistí, se lo dije al compañero Jordi, que pusiera el nombre de guerrilla. Normalmente, tanto las marchas que se organizan o lo que se organiza se da el nombre de maquis, ¿no? Y eso fue a raíz de una carta que me escribió el Antonio Tellez Solá, que era podríamos decir, uno de los que escribió sobre la guerrilla, que tenía más conocimientos, y en la cual me decía que cuando se organizaban las marchas del maquis, porque esta está hecha en el año 1999, y las marchas del maquis comenzaron sobre el 98, entonces él me decía que a ponerle marchas del maquis, que no era correcto por la argumentación que él decía. Entonces él me decía, a ver, me tengo que quitar las gafas, es que no veo nada, hostia. Mira, aquí me dice, os aconsejaría que abandonaréis lo de maquis y los sustituyeras por guerrilleros. El nombre de maquis lo han utilizado sobre todo los franquistas con un carácter peyorativo. Es decir, a partir de ello siempre he tenido alguna batalla con los que organizan, bastantes batallas, con los que organizan esta marcha del maquis, por la razón de que le quiten el nombre de marcha del maquis, que pongan marcha de los guerrilleros, porque es el nombre que teóricamente corresponde, porque lo del maquis, como cara cremada, cuando se hablaba de cara cremada, es el nombre que le puso la Guardia Civil, o que le puso el franquismo, y es una forma peyorativa de insulto, tanto a la lucha que se llevó en aquella época, como a los militantes que participaron en esa lucha. Por eso yo he querido poner, y le he insistido en que se ponga guerrillera, que se ponga guerrilla. A partir de esta aclaración, pues comenzaré con la introducción de la charrada, y hablaremos de la batalla del Ebro. Lo que fue la batalla del Ebro, que se inició a mediados de julio de 1938 y que terminó a mediados de noviembre de 1938. Fue, podríamos decir, la última gran batalla, y esa batalla degeneró en el fondo la cuestión que podríamos decir decisiva dentro de la guerra civil. Yo lo que os comentaré más será lo que fue la retirada. La retirada durante la batalla del Ebro hubo dos tipos de retirada. Una de las retiradas se hizo
juntamente con el ejército del Ebro o ejército de maniobra, que la hizo por la parte, podríamos decir, costera, que es donde se han hecho más películas, como esto de los soldados de Salamina, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra parte que se hizo por la parte más norte, tirando más hacia lo que podríamos llamar el Segre, y del Segre conduciendo hacia los Pirineos, que es por donde se retiró el ejército del Este. Es decir, el ejército donde normalmente se congregaban las unidades confederales. Es decir, la mayoría de unidades confederales se retiró por el ejército que estaba encuadrada en el ejército del Este y se retiraron por esta zona. Y yo aquí os quiero más o menos leer una serie de partes, por ejemplo este parte, que nos habla de Ejército del Este, Estado Mayor, segunda sección, boletín de información número 883, novedades recibidas hasta las 24 horas del 25 de enero de 1939. Y aquí nos dicen variación de la primera línea, es decir, cómo es la retirada. En el sector del 10º Cuerpo de Ejército, pues se están retirando en dirección a Oliana. En el sector del 11 Cuerpo de Ejército estamos ahora, en este momento, entre la cuota 566 del Tosal y el pueblo de Cardona. Y en el sector del 18 Cuerpo de Ejército, margen derecha, Río Cardener, hasta Cayós. Es decir, en este planteamiento vemos que la retirada que se está organizando parece bastante bien organizada. Sin embargo, aquí nos dice, en esta parte también, actividad en el Ejército del Ebro. No se ha recibido noticia alguna hasta la hora al cerrar este boletín. Ahora me refiero a otro momento, que es Ejército del Este, Estado Mayor, segunda sección, boletín de información número 887, noticias recibidas hasta las 24 horas del 29 de enero de 1939, cuando ya había caído la ciudad de Barcelona, ¿no? Variación de la primera línea enemiga, 11 cuerpos de ejército, tal, 18 cuerpos de ejército, tal, orden de batalla del enemigo, el ya conocido. Y aquí también nos precisa actividad en el Ejército del Ebro. No se ha recibido noticias hasta la hora al cerrar este boletín. ¿Qué es lo que significa esto? Es decir, siempre se ha hablado de la incapacidad de los anarquistas para organizarse o para tener capacidad operativa o para funcionar, o sobre todo para dar respuestas concretas a situaciones muy específicas. Y a la hora de la verdad comprobamos que las unidades que se retiran por el litoral, es decir, por el Mediterráneo, pertenecen al Partido Comunista o son separatistas, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir, se retiran a la desbandada sin plantear ninguna línea de lucha, ninguna línea de frente, y simplemente con un objetivo, porque se está retirando Negrín y todo su gobierno, igual que la Generalitat y todo su gobierno, llegar a la frontera del Pertús contra más pronto pueda, mejor. Sin embargo, el Ejército del Este se está retirando y lo está dando en su información de una manera ordenada, y en muchas ocasiones se ve obligado a retirarse más rápido por no ser copados. Es decir, cuando la línea estaba a la altura de la ciudad de Berga, más o menos ciudad de Berga, entre Berga y Puig-reig, prácticamente en el ejército de maniobra, el ejército del Ebro, estaban ya en el Pertús. Entonces, tenían que retirarse de una forma rápida para no ser copados y envolvidos. Hacer un movimiento como le pasó, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial en la zona de la Bretaña a las divisiones alemanas en la bolsa que los aliados le hicieron con el desembarco que se produjo por la zona central de Burdeos. Eso quiere decir que lo que siempre se había discutido, la desorganización de los anarquistas, resulta que, a la verdad, los únicos que van desorganizados son los que creen en unas estructuras de tipo estatalista, orgánico, jerárquico, etcétera, etcétera. Con eso me quiero plantear que ya a partir del año 1939, de la propia retirada, la CNT y todo el entorno de la CNT ya comienza a organizarse en lo que llamaremos la lucha contra el franquismo, ¿no? Y os pondré un ejemplo. Por ejemplo, en la ciudad de San Cornelio, cuando comienza la retirada y la mayoría de los militantes comprometidos se van al exilio o se retiran, y llegan los tabores de regulares, las unidades que van viniendo, o el ejército del maestrazgo, las mujeres, los niños se meten dentro de la mina, porque había una consigna de que se iba a producir un acto, podríamos decir, de represión brutal.
Y en esta consigna ya es la primera situación que plantea la propia CNT, es decir, ya dejar una infraestructura para que el funcionamiento, creyendo que tarde o temprano se volvería otra vez, para hacer como habían hecho siempre ya en los años 20, en todos los tiempos de clandestinidad, hacen este tipo de organización. Ya los niños o las niñas se introducen en la mina con dinamita y cuando llega el ejército del maestrazgo, que estaba mandado sobre todo por el general Baliño y las tropas carlistas, las que venían por esta parte, llegan y se encuentran que la mayoría de la población está dentro de la mina, ninguno se atreve a entrar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, traen un tabor de regulares, que eran los que venían de la costa, lo meten en un tren y se lo llevan hasta allí porque allí llega la línea de tren. Ese tabor de regulares, cuando llega a la mina, la mayoría son marroquíes, gente que no han visto una mina en su vida, se asustan, crean una serie de condiciones, podríamos decir, alarmistas, no saben cómo controlar el tabor, se vuelven a llevar el tabor después de haber hecho algunos actos, podríamos decir, de asalto de masías, etcétera, 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 para abajo. Eso significa que ya desde el primer momento comienza ya la lucha contra la dictadura. Entonces, a partir de ahí podemos ver ya que el franquismo también venía con una política represiva de dimensiones estratosféricas, es decir, llegaba ya a los pueblos haciendo una serie de listas inmensas, la mayoría de los militantes que se habían ido al exilio, pero había algunos que se habían quedado, porque Franco lanzó la famosa consigna del que no tuviera un delito de sangre no le pasaría nada, se encuentra en esa situación y hay un ejemplo claro en la ciudad de Berga de los 32 que fusilaron nada más entrar los nacionales, los llevaron a Barcelona, llenaron un camión con estos 32, se los llevaron a Barcelona, en dirección a Barcelona, y en mitad del camino, eso es me lo explicó un militante, hubo algunos que tenían ganas de ir al váter, bajaron del camión, creyéndose porque eran gente que no estaban comprometidos, que habían sido militantes simplemente como sindicalistas. Y uno que se arrancó el camión y se fue, dio alto al camión para subirse al camión. Pero cuando llegó a Barcelona lo fusilaron. Figúrate el planteamiento que tenía en aquellos momentos el franquismo. Esto produce que cuando se llega a los campos de concentración, poco a poco la organización se vaya organizando. Todo esto producirá que tanto Francia como los aliados, lo que yo luego llamarían los aliados, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, en el periodo que hay prácticamente desde septiembre del 39 hasta mayo del 40, hasta que no se produce la acción bélica por parte de las divisiones alemanas, los franceses van cogiendo muchos de los que están allí instalados en los campos de concentración y los van situando en lo que podríamos decir batallones de trabajo, tanto en la línea Marcinot como en las líneas próximas a la frontera alemana. Esto es un proceso que se hace bastante y en lo cual los exiliados participan de una manera muy concreta. Luego, a partir de ahí se produce lo que llamamos la guerra relámpago, lo que llaman la guerra relámpago los técnicos, donde los alemanes en menos de un mes invaden Francia. Entonces llegan a un pacto y en ese pacto dicen que una zona se quedará en Vichy, bajo lo que podríamos decir la denominación de origen del régimen francés, pero controlados por lo que es el ejército alemán y toda la parte, posiblemente desde la zona del Mid, un poco más para arriba del Languedoc, hacia arriba, hasta lo que podríamos decir la frontera, tanto de la Bretaña como la frontera con la propia Alsacia y la Lorena, etcétera, etcétera, queda en poder del ejército alemán. A partir de ahí, después de la derrota y el reembarco de Dunkerque, donde los ingleses desembarcan para ayudar a los franceses y son derrotados, se ven obligados a reembarcar en Dunkerque, salvando, pues bueno, lo que se puede salvar, prácticamente todo el ejército expedicionario británico consigue salvarse y algunas tropas del ejército francés. A partir de ahí, los propios aliados van a crear una red de infraestructuras, es decir, una red de sacar gente del país francés, meter gente, etcétera, 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 y en eso van a buscar aliados. Entonces, algunos militantes de la CNT se van a ofrecer, como va a ser, luego se va a constituir la red de evasión de Ponzán, una red importante que con el tiempo va a asumir la evasión de unos 8.000 personas, por los diferentes pasos de la frontera, tanto sea por el Pirineo o sea por medio del mar Mediterráneo, ¿no? En esa red de evasión, que va a crear una infraestructura de guías y de bases,
va a ser lo que podríamos decir los pilares de la futura guerrilla. Ahí, en esa propia red, van a intervenir muchos militantes del Bergadá, militantes de la CNT del Bergadá, que con la caída del año 43, cuando cae Ponzán y cae toda la infraestructura de su red, algunos van a terminar en campos de concentración y van a perder la vida. Otros van a continuar y luego posteriormente serán los que en el fondo formarán lo que llamaríamos la guerrilla rural en Cataluña. Yo ahora voy a hacer un poco de extracto muy rápido porque veo que estoy explicando aquí y es que no voy a acabar. Y voy a intentar dejar constancia que a partir del 45-46, después de tanto de los pactos de Potsdam como el pacto de Yalta, en el cual ya se va a plantear a partir del 46 la Guerra Fría, el régimen del general Franco, que primero había estado con los alemanes o con la Alemania nazi y con los fascistas italianos, por razones estratégicas va a pasar a lo que podríamos llamar la órbita de los aliados o de las democracias occidentales. Y por tanto se va a mantener en el poder. Y diría que la composición más o menos de las fuerzas franquistas van a estar hechas sobre todo por los militares, por las fuerzas policiales en su mayoría, pero también por un apoyo muy importante. Lo que me refiero relacionado con Cataluña, que va a ser con la alta burguesía, pero también con la media y pequeña burguesía. Es decir, no se entiende que el régimen de Franco se mantenga en el poder hasta el año 1977 o 76, hasta que se muere el general en el 75, si no es que hay una colaboración de fuerzas, quiere decir. Hay que ser constante que con los guardias civiles y con 4 o 5 soldados que tenía, o 6 o 7, no se podía mantener el régimen si no había una colaboración por parte de la sociedad civil. Y esta colaboración era tanto la burguesía media pequeña, como la iglesia, como la propia jerarquía, como los propios curas rurales y sobre todo como todo el entorno que en las zonas que hay, por ejemplo, en las zonas rurales de Cataluña, tenían tanta capacidad y tanta preponderancia, ¿no? Y después, la lucha que se va a ingerir contra el régimen franquista, las fuerzas antifranquistas van a intentar en un momento determinado, sobre todo organizadas por Stalin en 1944, una actitud de presión para demostrar, sobre todo de cara a la conferencia de Yalta o después posteriormente en Potsdam, para una demostración de fuerza que el Stalin quería pragmatizar y sobre todo presentar a los demás aliados, diciendo que él podía desestabilizar en cualquier momento un país en la órbita de las democracias occidentales, como podía ser España, y para eso utiliza lo que es la invasión del Valle de Arán. La gente que entra en el Valle de Arán, 4 o 5 mil que entran prácticamente desarmados, con una infraestructura logística a cero y con una consigna muy concreta, es decir, cuando las cosas se compliquen, pues salimos todos matados, ¿no? El propio Carrillo, la propia dirección del Partido Comunista o de la Comintern, da la orden de que, bueno, aquello ya ha terminado y aquí hay que volver. Pero es una acción con la cual Stalin va a poder presentarse en las conferencias internacionales que se van a producir por el reparto de Europa, creo que sería el telón de acero, como una garantía de decir, bueno, ir al tanto, porque si no me dais esto, yo os monto esto. Es el caso claro de Austria, el pacto que hay en Austria. Pensemos que las divisiones rusas son las que ocupan Austria, se negocia Austria por Alemania Oriental, igual que pasa con Grecia. Se negocia los planteamientos de Grecia por Rumanía y lo que llamaríamos el telón de acero. Es decir, eso es el planteamiento de los comunistas. Dentro de esa situación, en Cataluña prácticamente los comunistas no van ni a asistir. Es decir, ellos no van a comenzar a levantar cabeza hasta mediados de los años 50, con un tipo de organizaciones más bien estudiantiles y de serie de protestas callejeras o de algabarías, como decía hace muy poco, pero poca cosa más. Lo que es la lucha, la infraestructura, la creación de sindicatos y el enfrentamiento directo con el régimen franquista que se produce hasta el año 52, simplemente lo va a llevar en su totalidad, con alguna excepción que confirma la regla, lo que es la CNT y todo el entorno de la CNT. Especialmente las juventudes libertarias son las que van a aportar prácticamente la mayoría de la militancia.
Igual pasa con los separatistas, que desaparecen totalmente y no aparecen hasta el año 77. Los republicanos, pues Esquerra Republicana tiene un comportamiento pues muy poco operativo, quiere decir, algunos se afilian al Frente Nacional de Cataluña a partir del año 47, pero bueno, el Frente Nacional de Cataluña prácticamente son personalidades que tienen capacidad económica, pero no tienen a nadie. Entonces, en muchas de las acciones que ellos hacen, como pasar gente o gente que tienen comprometida al exilio, o pasarlos a Francia, pues utilizan las vías de la CNT o buscan miembros de la CNT para que les haga ese tipo de trabajo. Y luego, finalmente, lo que podríamos llamar el PON, que sí que va a colaborar, pero dentro de la CNT. Es decir, va a haber algunas colaboraciones muy esporádicas, pero dentro de la CNT. Entonces, dentro de lo que podríamos llamar CNT-FAI, Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, la que ya va a llevar el peso importante tanto de la guerrilla rural como de la urbana, que aquí no hablaremos de la guerrilla urbana, van a ser las juventudes. Al final se van a contabilizar unos 300 y pico de muertos, tanto de fusilados como caídos en acción, ¿no? Bueno, el movimiento guerrillero va a durar hasta el año 52, muy esporádicamente, aunque van a haber grupos como facerías de la guerrilla urbana que van a aguantar hasta el 57 y Sabater hasta el 60, y va a quedar el último grupo mítico, que va a ser el grupo de Ramón Vila Candevila, hasta el año 63. Que podríamos decir que con esto termina prácticamente la guerrilla, cuando ya en el 61 ya hayan empezado otro tipo de acciones desde el propio auxilio, que podríamos decir denominadas bajo el catálogo de defensa interior y coordinadas por Mera, García Olivero, Alberola, etcétera, etcétera. Pero de esto tampoco vamos a explicar nada. Bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta, y eso es un planteamiento muy claro, que tanto el régimen de Franco como los que se oponían al régimen de Franco hicieron una carrera contrarreloj, porque lo que necesitaba el régimen de Franco era un reconocimiento. Entonces, las democracias occidentales, viendo que el régimen de Franco no evolucionaba, porque no había ningún tipo de evolución, hubiera como un régimen en el cual se basaba en el Foro de los Trabajadores, se basaba en la estructura orgánica de la CNS, y de todo lo que podríamos decir el movimiento franquista o el movimiento glorioso de la paz, etcétera, etcétera, eso no convencía a todo lo que era, lo que podía decir las propias democracias occidentales. Y ellas entonces le pidieron a Franco que tomara una decisión, es decir, que como mínimo legalmente pudiera demostrar, o ellos pudieran demostrar, para de esta manera tener su apoyo, algo con que sustentarse. Y para eso el general Franco creó en el año 1947 lo que llamamos el referéndum. En ese referéndum, el general Franco creó dos partidos. Uno era la Falange y otro era Acción Católica, que él presentó a la comunidad internacional como dos partidos que competían, ¿no? Ese referéndum, los que recuerdan el referéndum, hubo algunos que votaron que no, pero la mayoría de la gente que votó prácticamente estaban muy presionados. Tenían dos opciones, o votar Falange o votar lo que podríamos decir Acción Católica o el RBT, lo que eran los carlistas, lo que eran los movimientos controlados por la Iglesia. Eso le valió al general Franco para presentarse en el 47 y ser reconocido, aunque no fue admitido aún en la ONU, pero sí ser reconocido como de una forma de legalidad. Sobre todo dos estados hicieron un hincapié fundamental, uno fue el Estado Vaticano y otro fue el Estado de Estados Unidos, que ya había previsto que en la Guerra Fría necesitaría un portaaviones inmenso como era España para instalar aquí, podríamos decir, todo el mando de operaciones. Por la otra parte, los de la CNT eran conscientes de que tal como estaban los acontecimientos, yo os puedo enseñar artículos que se habían escrito en el año 45 en la prensa confederal o en los voceros del exilio, en la cual la gente ya se veía aquí. O sea, porque con la caída con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que cuando se finalizó a finales de septiembre en el territorio asiático, se pensaba que, bueno, que era cuestión de tiempo de que las divisiones aliadas o las tropas aliadas derrocaran al general Franco. Pero eso no se produjo así, entonces fue podríamos decir, una desilusión increíble. Aquí hay artículos, por eso no vamos a tener tiempo, que sí que recogen cómo los propios militantes ya están escribiendo: cuando lleguemos a nuestro pueblo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, a fulanito, a menganito, etcétera, los vamos a juzgar.
Pero eso no se produce, y a partir del 46 la desilusión es brutal. Nos vuelve a pasar como ya ha pasado con la República en el 38 en Múnich, es decir, con el planteamiento de Chamberlain y toda esta gente, que dicen, bueno, no, preferimos que la cuestión siga, pero que en el 47 el propio Churchill, que es consciente de que el régimen de Franco no es un régimen que sea de su agrado, pero que es necesario para mantener la lucha contra el gran enemigo que se ha planteado ahora, que es la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que hace la CNT? Entonces la CNT, los comunistas plantean crear un ejército de partisanos. Eso es irrealizable. En el interior de España, creer que era posible crear un ejército de partisanos con el sistema represivo que hacía y con lo que había aquí, era imposible. Ellos creen que el sistema de partisanos les va a funcionar y, de hecho, quitado la agrupación de Levante, que sí que es una agrupación que funciona durante 2 o 3 años porque es unitaria, donde están los comunistas, pero están los anarquistas, socialistas, republicanos, está todo bicho viviente. Quitado esa agrupación, lo demás no les funciona. Entonces, la CNT se plantea, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, vamos a intentar crear la sociedad civil, es decir, vamos a intentar volver a organizar sindicatos. Entonces, todo el planteamiento de la guerrilla rural es organizar sindicatos. Entonces, todas las entradas que hace la CNT es para meter imprentas, para meter militantes, para meter infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a producir, sobre todo en las comarcas, que se cree una red de bases, donde ellos tenían una serie de contactos. Esa red de bases, con el tiempo irán cayendo poco a poco, porque prácticamente se van a quedar solos. Es decir, cuando los militantes más comprometidos de las juventudes vayan aflojando, la red de bases irá perdiendo. Con eso y todo, en el año 47, en Cataluña, sobre todo en lo que se controlaban alrededor de unas 30.000 cotizaciones. Ya me gustaría ahora que la organización libertaria controlara 30.000 cotizaciones en Barcelona, que diga en Cataluña, pero es que en el País Valenciano se controlaban unas 22.500. Y lo que llamamos la zona centro, también se controlaban unas 8 o 10.000 cotizaciones. Es decir, había una capacidad y una infraestructura importante. También aquí no quiero entrar en lo que fue todas las negociaciones entre los monárquicos, el propio MLE, las divisiones que se van a producir en el seno del MLE, es decir, el interior, el exterior, porque sería extenderme mucho. Pero sí que os tengo que decir que los 2 grupos más operativos de la guerra rural va a ser el grupo de Massana, que es el grupo que podríamos decir el más certero, el más eficaz, el que no va a tener prácticamente ninguna caída, el que va a ser muy consciente, fundamentalmente porque el que va a dirigir este grupo, porque hay que reconocer que en este aspecto el que mandaba, porque funcionaban las cosas así, entonces no había asambleas, no se tomaban decisiones, porque se entraba y los que entraban eran los que sabían y los demás tenían que ir haciendo y ir aprendiendo. El grupo de Massana siempre va a ser un grupo muy operativo y sobre todo muy eficaz. Y va a entrar siempre de Mastartàs, que Mastartàs es una base situada en territorio francés, comprado por la organización, por un tal Ferrada, que era del sindicato de transportes de la sección de ferroviarios de la CNT durante la Guerra Civil, y este militante tenía una buena capacidad para conseguir medios económicos, y él va a comprar la base de Tartàs, o que la va a conocer todo el mundo, y desde allí van a salir normalmente los grupos del Massana. Ellos van a salir desde Tartàs porque Tartàs está prácticamente, cuando se han dado 1 hora de camino a llegar a Tartàs y al Coll de Mallals, te encuentras que ya está la frontera. Entonces ellos siempre van por la frontera antes de introducirse en el bosque denso, que es la zona de Ribas de Freser, lo que podríamos decir toda la zona que era por detrás de la Pobla de Lillén, de Castellar de Nuc, donde el bosque es muy denso, y entonces ellos utilizan esta vía porque en el momento que tuvieran algún percance no tienen ningún problema, es cuestión de 25 o 30 metros de pasar al otro lado de la frontera. Y además porque él introduce todas las infraestructuras, introduce comités nacionales, comités regionales, introduce imprentas, introduce logística, introduce dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es su misión, meter toda esta gente. Y él la mete bien porque tiene una serie de militantes muy vergados, muchos de ellos habían estado ya en el maquis francés, aquí sí hay que decir el nombre de maquis, porque es el maquisar francés. En ese aspecto tienen ya una actividad y sobre todo tienen un compromiso y una veteranía. Y por la otra banda va a entrar el grupo del Vila. Vila era un militante
que podíamos decir se dedicaba más al sabotaje, es decir, él se había planteado como miembro de las juventudes, y más en el tono de las juventudes, que una de las cosas que podía delimitar, o sobre todo que podía hacer daño al régimen franquista, era hacer sabotajes. Es decir, hacer sabotaje de tipo económico para crear pérdidas, deudas, etc. Y esto él entraba por la zona sur, es decir, por la zona, no sé si lo conocéis, por la zona del Coll de Pau, que está por debajo de la Molina, por la zona de, saliendo de Mastartás, sales de Mastartás tirando para la derecha, y al cabo de 200 metros estás ya en territorio español. Entonces, él hacía esta entrada porque él entraba con una serie de militantes, muchos incluso habían estado durante la guerra en África, en las unidades de Leclerc. Entonces, además entraban con armamento inglés de la Segunda Guerra Mundial, muy superior al que tenía aquí, por ejemplo, la Guardia Civil o las contrapartidas, ¿no? Y además eran militantes ya muy bregados, con mucha experiencia y a los cuales se les tenía miedo. Entonces entraba por la zona sur, que era una zona muy rápida, además iban muy rápidos, no esperaban a nadie, es decir, ellos tenían las cosas muy claras, iban a hacer sus objetivos y a veces se desviaban por el Cadí, subían por la zona del Cadí y de allí, desde la zona del Cadí, se dejaban caer por detrás, por la zona de... y venían a espatagar lo que podíamos llamar albaches, pero por la parte Viriendelic, que venían pasando por Del Conta, etc. Es decir, esta era la segunda infraestructura. Cuando hubo que hacer reuniones importantes, como el año 47, que se hizo una reunión muy importante en Berga, en el cementerio de Berga, donde vino el Comité Nacional de la CNT del Interior, el Comité Regional de la CNT del Interior, se reunieron en Berga y entró el Comité Nacional del Exterior, que entonces en aquellos momentos estaba Peirats. Ahí, en ese aspecto, sí que vinieron los dos grupos. El de Vila, como un grupo que venía abriendo camino, y el de Massana, que era el grupo que traía los comités de fuera. No sé si me explico, ¿eh? Porque la gente del interior, la infraestructura que había en el interior, en todo el radio de Barcelona, que funcionaba a nivel de guerrilla urbana, eran los que subían los comités para arriba. Esa reunión se celebró en el año 47 en Berga y ahí se tomaron una serie de acuerdos, en los que hay actas y todo. Es decir, la guerrilla rural, la única función que tuvo fue precisamente esa, la de crear infraestructura sindical. Yo os puedo decir que en el sindicato minero de Berga, que de Figo, se recogían 150 cotizaciones, en el sindicato textil de Colonia Rosal 100 cotizaciones, en Berga 125 cotizaciones, en Gironella 100 cotizaciones, en Purrech 80 cotizaciones, en Prats de Lluçanès 80 cotizaciones, es decir, había una capacidad organizativa importante. Entonces, cotizar en aquella época, en los años 46, 47, 48, 49, era complicado. Hacer funcionar el sello confederal también era muy complicado, porque se cotizaba y se pagaba el sello confederal, es decir, que creaba una sección completa. Ellos funcionaban por las consignas que habían llevado siempre y por lo que habían aprendido muchos en la lucha, tanto en los grupos guerrilleros que se habían constituido durante la guerra civil, como en la lucha contra los alemanes. Y eso era fundamental. Es decir, había señas, contraseñas, códigos, formas de actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso y todo, las filtraciones fueron brutales. Todos que hemos conocido el caso de Melis, que era del sindicato textil, que era un militante bastante importante del sindicato textil, que muchos dicen que había sido poli toda su vida y que ingresó a finales de los años 20, cuando se organiza el sindicato textil, que lo organiza Montserrat, que lo saca del libre, es decir, saca el sindicato entero y lo pasa a la CNT en el 31, el sindicato pasó hasta las sillas, como se pasaron muchos sindicatos, como el de transporte o el de metal en aquella época, y él ya venía precisamente de esta opción. Yo lo he estado rastreando y lo he visto en muchos plenos, y un hombre importante tanto en la Federación de Industria del Textil a nivel de todo el Estado español durante la Guerra Civil, como después posteriormente. También hay otro militante importante que es el Sebas, que también se le acusa. El Sebas era un hombre que había sido comandante de la 153 Brigada Mixta, que era una brigada que se había creado entre el Bergadà y el Baixes, y lo había creado Diego Abad de Santillán, y que había sido padrina de la brigada en aquella época, Federica Montseny, con el objetivo de ir a Madrid a buscar oro, a buscar un trozo del oro, de lo que nos correspondía para financiar todo el sistema colectivista y además todos los gastos que se estaban produciendo debido a que, por las razones que fuera, el dinero no llegaba a Cataluña.
Pero, además de estas dos caídas, sí que existía una base de filtrados, de gente importante. Yo por eso siempre digo que existe un archivo fundamentalmente muy importante, que abarca desde el 39 al 52, que se le llama el Archivo de la Muerte, que tiene 60 millones de papeles y 120.000 cajas, en la cual se precisa, de una forma, podríamos decir, minuciosa, todas estas situaciones de delatores, filtrados, patrimonios, etcétera, 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 que va del periodo 36, que diga periodo 36 en lugares donde el movimiento nacional o el movimiento del régimen del general Franco funcionó, y en Cataluña a partir del 39, de la caída de Cataluña, el 10 de febrero de 1939, ¿no? Es decir, ese archivo, si pudiéramos entrar en él, pero no hay forma de entrar, si se pudiera entrar en él, se podría conocer todas estas redes de infraestructuras que se crearon con el objetivo de debilitar la CNT. Entonces, la única lucha que llevó a cabo el franquismo fue prácticamente contra la CNT. Para eso también creó, y hay documentación al respecto, una serie de partidas contrarrevolucionarias, que se les llamaba en aquella época, pero eran partidas de falangistas con ganas de proyección o de promocionarse, que llevaban a cabo el sistema de vestirse de guerrilleros de la CNT, y llegar a las masías, a bofetear a la gente, llevarse su dinero, maltratarlos, etcétera, etcétera, diciendo que eran de la CNT. Pero bueno, discutiblemente el trato, el vocabulario, a veces era difícil de identificar. Y esto es lo que prácticamente aglutinó esta forma de actuar. Y bueno, pues ahora, no sé. Bueno, sí. También tendríamos que decir, en todo ese proceso del año 47, vemos que el Gobierno de la República prácticamente no tiene ninguna acción importante. Hay algunas propuestas para actuar, pero se mantiene en una situación de pasividad, simplemente se va renovando hasta que prácticamente se disuelve, ¿no? Y lo que llamaríamos la socialdemocracia, tanto en Inglaterra como posteriormente en Alemania, no tienen ningún interés de que el régimen de Franco cambie, sencillamente por cuestiones de poder, porque ellos en el fondo también son alternativa de poder, y una vez tengan el poder, la Guerra Fría continúa y por tanto no pueden quitar del medio al régimen franquista. Por tanto, nadie va a hacer nada, Franco se va a morir, cuando se muera pues se producirá un problema de transición, se inventarán una ley que se llamará la ley de amnistía, esta ley no cambiará nada, y esta ley lo único que hará será legitimar todo lo que ha hecho el franquismo. Se venderá como que se produce una amnistía para los que están en la cárcel, los 25 o 30 que habían en la cárcel, en aquella época, que no era mucha gente, pero todos los crímenes del franquismo, como los patrimonios, como las situaciones de fusilamiento, de enterramiento, ya sabemos que hay 110.000 que aún están entrenados en las cunetas, etcétera, 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 no se le va a dar ninguna solución y aún estamos, bueno, tenemos los casos que la organización está llevando a cabo, que bueno, que aún están ahí latentes. Es decir, prácticamente yo no sé, ya creo que ya me he perdido, ya no sé ni lo que digo. Pero bueno, yo ya daría, porque ya por finalizado, y vamos a lo que podríamos llamar las preguntas. Lo que has dicho de la brigada esta que se formó en Berga, que quería buscar el oro. ¿El oro has dicho? Sí, el oro. Bueno, en el año 1937 se crea una brigada, que es la columna Tierra y Libertad, que luego posteriormente será la 153 Brigada Mixta, que luego estará incluida dentro de la 24 División, ¿no?, cuando se militariza. Esta brigada la había constituido Diego Abad de Santillán y algunos militantes más de la específica, con el objetivo de ir a Madrid a buscar oro del Banco de España, una parte del oro, el que le correspondía supuestamente a Cataluña, para financiar toda la industria colectivizada, socializada, todo el proyecto que se estaba realizando en Cataluña. Esta brigada se montó con unos 1.500 militantes. Por los sitios que fue pasando también se fueron afligiendo gente, y cuando llegó a Madrid el oro ya había desaparecido y ya estaba en Odesa.
Pero es una brigada, además es una brigada importante porque está en operaciones, que está en Talavera de la Reina, lo que está brigada, es una brigada que dará muchas vueltas, porque era una brigada prácticamente de las juventudes y muy confederado. Entonces era una brigada que la machacaron muy duro, ¿eh? Sin ánimo de irme un poco del tema, pero decías que a esta época los separatistas un poco desaparecen desde Cataluña y no hay mucha acción. En Euskadi pasa exactamente igual, un poco el concepto de organización de lucha contra el franquismo es parecida. ¿Es más anarquista o es más separatista? No, en Euskadi prácticamente no hay lucha. Prácticamente no hay lucha. Pero los núcleos que están organizados en Euskadi son nacionalistas. Es decir, eso no quiere decir que haya algún grupo organizado dentro del movimiento confederal. Pero son grupos, es decir, la resistencia es mucho más una resistencia pasiva. Es decir, la lucha no vendrá hasta los años 60 por parte de ETA. Mientras tanto irán tirando. Es decir, ellos también, al ser católicos, tienen un trato diferente, hay otra serie de pactos. El archivo este del 36-39 es muy interesante, que diga del 39-52, es muy interesante porque nos daríamos cuenta cómo funcionaba el régimen, ¿no? Y con qué contaba el régimen. Ahora, por ejemplo, pues bueno, la mayoría de la gente todos son separatistas ahora, y sí, es un eslogan que yo me saqué de la manga y siempre digo: mi abuelo cruzado, mi padre franquista y yo separatista. Entonces es una cosa que funciona así. Es decir, el régimen en el fondo tenía un apoyo social importante, ¿eh? Eso no quiere decir que los aliados se hubieran decidido en el año 45, como se le había prometido por parte del general de Clerc, invadir España. El ejército español hubiera durado, yo creo que 2 o 3 días. Hubiera habido unas deserciones masivas. Entonces, el régimen hubiera caído muy deprisa. La propia monarquía tampoco, la monarquía borbona tampoco quiso. Eso que tenía generales monárquicos, muchos, como era el general Aranda, etcétera, etcétera, pero ninguno se atrevió porque consideraban que era mejor lo que había que lo que podía venir. A mí me gustaría que aclararas un poco esto de que la principal función de los guerrilleros rurales era el crear infraestructura, porque se ha dicho siempre, y de hecho hay literatura al respecto, que en realidad lo que hacían los guerrilleros que entraban era presionar a la organización del interior por parte de la del exilio, justo para tener el control desde fuera. Entonces, sí, bueno, eso es lo que he dicho antes, que no vamos a entrar. Bueno, que yo no quería entrar. Es que entrar. Sí, tú has dicho que no querías entrar. Que no quería entrar en esta. A mí me gustaría saber si pero se bueno, puede hablar sí, de la sí, hombre, guerrilla claro que se puede rural hablar. sin hablar sí de que ese se puede hablar enfrentamiento. perfectamente. Pensar que la mayoría de los que entraban eran de las juventudes libertarias en el exilio tenían problemas muy serios con los comités orgánicos oficiales. Tenían problemas importantes porque muchos de los comités orgánicos ya se habían instalado en el exilio, es decir, ya se habían instalado lo que podíamos decir en la migración. Ya trabajaban, ya tenían un estatus, ya tenían familia, es decir, además tenían una presión por parte del general de Gaulle y de las democracias occidentales, debido fundamentalmente tanto a la presión norteamericana como a la presión de los aliados, porque tenían países como Irlanda, todo el lobby andaluz inglés, que había más de 4.000 terratenientes, también hacían su presión sobre los gobiernos, sobre todo cuando entraban a gobernar los conservadores en la Gran Bretaña. Y esto creaba que el ímpetu de las juventudes no fuera bien visto. Entonces, las juventudes estaban en medio y hacían lo que les parecía. El tiempo, ¿qué es lo que les fue aconsejando? Hombre, tener una buena relación con el interior, porque los sindicatos estaban en el interior. Si el sindicato de transportes de Barcelona tenía 3.000 cotizaciones en el 47, los que estaban montando el sindicato de espectáculos de Barcelona, que era espectáculos de transportes, era la gente de Barcelona, no los que estaban en Toulouse. Por tanto, la relación, las bases, la ayuda, estaban allí. Por tanto, aunque ellos entraban con una predisposición ya intelectual, cuando llegaban aquí se encontraban con la realidad. Hostia, tío. Entonces, del interior, que se le decía, hay esto. Cuando, ¿por qué no querían desmantelar
o liquidar a Melis y toda la infraestructura que tenía. Eso hay que preguntárselo también. ¿Por qué? Porque Melis tenía muy buenas relaciones con los comités de allí, pero Melis, malas lenguas dicen que bueno, que fue toda su vida un policía. Eso habrá que demostrarlo con documentación. Yo aún no lo he encontrado, por tanto es una voladuría, ¿no? Pues sí que bajó un grupo para liquidarlo, pero incluso bajó un grupo de militantes que estaba muy bien curtido, como era el Pareja, que era un militante que venía de la regional andaluza, que había estado en la guerra civil, que había tenido una actitud, y al final el Melis lo medio convenció. Incluso en el tiroteo que hubo, Melis era un hombre de acción, era un hombre que sabía manejar la pistola, decían que era policía, ¿no? Y lo tuvo que rematar o el otro militante que venía con Melis, que venía con Pareja. A mí me lo explicó el que lo remató. Es decir, cuando Sabaté le dice a Alfacerías no te pases por Toulouse, yo no digo nada más. Quiere decir, a ver, yo no tengo pruebas, pero nada más llegar allí dicen que bueno, que los que han venido antes de ese grupo han caído antes y cantan como, bueno, es normal. Hay otros que dicen que no, yo qué sé. Entonces es un planteamiento, que es lo que digo yo, en el archivo ese seguramente que está toda la documentación y ahí lo sabríamos. ¿Quién no le interesa abrir ese archivo? Pues seguramente a toda la burguesía catalana, a toda la pequeña y mediana burguesía catalana y sobre todo a la gente que después de la guerra civil consiguió propiedades o patrimonio a base de la gente que se había exiliado. Y además a toda la red de infraestructuras de vividores y de zánganos que tenía la organización, o que trabajaban para la policía y estaban filtrados en el seno de la organización. Todo el mundo es humano y es lo que yo veo. Sí que se puede hablar, y se puede hablar largo y tendido, pero lo que pasa que, claro, estamos aquí haciendo ciencia ficción. Yo también tengo que decir que es que he ido muy rápido y he puesto aquí un montón de... y no me he dado cuenta, pero es que si no lo dices así, estaríamos 2 horas hablando. Entonces no tendría posibilidades de... La gente a cabo de 2 horas irían todos. Lo que interesa es que haya debate y que la gente vaya haciendo preguntas. Yo lo que me ha gustado de esto, y creo que se debería hacer más, es reivindicar lo que la CNT desde el año 39 estuvo muy organizada en España, como tú has dicho. Mi padre era cotizante, tesorero de SANS, del sindicato de químicas, cotizaban cerca de 1000 puestos en unas cuantas fábricas. Sí. O sea, las manejaban. Sí, Había sí. una coordinación brutal. Sí. No todo el mundo se fue, se quedó mucha gente seguía participando pues de esa pequeña manera, que era cotizando. Sabían que eso iba para presos, para infraestructura de la organización, para propaganda. O sea, la gente se comprometía más antes que ahora. ¿No? Sí. Ojalá se comprometiera la gente ahora. Sí, ojalá. No en momentos espontáneos y en movimientos espontáneos, sino en organizarse. Pues Sí, sí, eso que... cabrearse un día. Efectivamente. Es decir, ojalá tuviéramos los 30.000 cotizantes. Porque eran 30.000 cotizantes que sabían lo que estaban cotizando, ¿eh? Sabía que se la estaban jugando. Lo quería ligar en que los que sí que han sido muy listos ha sido el Partido Comunista, de hacer y aparentar, o PSUV, de que toda la resistencia contra el franquismo ha sido el único para. O sea, han tenido una cantidad de historiadores, literatos, gente de su órbita que han ido escribiendo que los únicos. Al fin y al cabo, si se reúnen 5 intelectuales, son 5 libros que pueden hacer. Y son el partido, son las células, son el partido y son los que parece que se están enfrentando. Mientras que el otro era un movimiento amplio de mucha gente, pero no todos escritos. Sí, era bueno. un movimiento de intelectuales, pero claro, al ser los intelectuales son los que parece que hayan estado poniendo la cara. Claro, como tú has dicho, hasta a partir de un año sí que la CNT baja el picado por la infiltración, por las detenciones, por el desgaste, pero es que los primeros años, que son los más duros, joder, Sí, lo que llamamos... ¿quién lo aguanta? Lo que llamamos desde el 39, sí, efectivamente. Y lo del Partido Comunista, tampoco me he extendido, ¿no? El Partido Comunista. En el Partido Comunista durante esta época prácticamente es inexistente. Es decir, hay alguna caída, pero se tratan de células que lo que hacen es sacar alguna octavilla y poca cosa más.
Otra de las cosas que también hay que plantearse es que varias de las caídas que se producen en el seno de la CNT son por chivatazos del Partido Comunista, del PSU. El PSU tenía una táctica muy clara, muy concreta, muy precisa, porque estaba aún dominada por el estalinismo y aún continúa dominada por el estalinismo. Es decir, tú ves las declaraciones del Cayo Lara y ves que es un estalinista. Actúa igual que un estalinista, se comporta igual que un estalinista y tiene un discurso igual que el estalinista. Es decir, es genético. Entonces, ellos siempre habían utilizado el mismo sistema. Es decir, si nosotros no controlamos, no lo cargamos todo. Entonces, muchos de los compañeros que había en la CNT, entre ellos no se comunicaban por miedo a tener relación con los comunistas. Entonces, la consigna también era muy clara: no le digáis nada a los comunistas, porque caemos. Entonces, el Partido Comunista, por eso yo hablo de abrir ese archivo. Y vamos a conocer cosas que iban a dar miedo. Iban a dar miedo porque, claro, estamos hablando de lo que era la URSS y el Partido Comunista francés en el año 50 o 48. El Partido Comunista francés en el 48 o 50 tenía el 25 o el 30% del electorado francés. No era un cagarrín, ¿eh? Era el partido más fuerte que había y mejor estructurado y disciplinado. Indiscutiblemente quería cargarse la CNT y el movimiento libertario de una forma clara y precisa porque tenía órdenes para ello. Ese es otro planteamiento que hay. Pero también hay que entender que el exilio, el pequeño exilio de republicanos, la mayoría del exilio, el exilio separatista, el exilio socialista, el exilio republicano, estaba en América. El exilio duro estaba en Francia, que era la CNT. Había muy poca gente de los demás partidos en Francia, a excepción de una parte de los socialistas del lado del caballero, que sí que estaban en todos. Bueno, más que preguntar, decía Carlitos, por ejemplo, que el Partido Comunista se había montado muy bien en el sentido mediático, ¿no? Esto ya lo sé, pero es que incluso el propio sistema fascista habla siempre de rojo, no hace ninguna mención a los anarquistas, o sea, que hasta los propios fascistas... Bueno, pero que sí. Lo digo en el sentido de que si no fuera porque el contacto cotidiano o en la calle todavía, pues cuando yo tengo 48 años, pero yo siendo joven, pues conocía gente mayor que sí que era CNT y tal, era una realidad. O sea, si hoy en día queda algo de anarcosindicalista en Cataluña, o de anarcosindicalistas, no es porque mediáticamente no se haya dado mucha publicidad ni siquiera el régimen, sino porque la realidad era la que había, aunque era imposible de acabar con eso completamente, porque la calle aún estaba, aunque después cayó implicado por todo lo que pasó, pero después en los años 70, cuando vino Fecamosec, mira que ahí había mucho cabrón. Sí, bueno, eso es otra situación. Aparte de eso, pues y después hubo casos que había todo, pero que entiende que si queda algo que no se ha podido eliminar, es porque la realidad social todavía, porque con los medios, o sea, tanto del comunismo como del propio fascismo, no se oía hablar, siempre se hablaba de los rojos y del comunismo, y el comunismo es verdad, el Partido Comunista no está, históricamente está clarísimo, no inventaba nada, y parecía que era la panacea, incluso no sé si era porque las consignas desde Europa decirle a Franco, llámale rojo, dile que eran comunistas, que no digan nada que... No, es porque, a ver, eso también tiene una explicación de lo que era el régimen de Franco. Claro, el régimen de Franco no podía decir a Europa, es que en Cataluña lo único que hay son anarquistas, es que se iban a quedar de piedra. ¿Y esto qué es? Porque ellos lo desconocían totalmente. Ellos creían que en Cataluña o en España todos eran comunistas, porque la propaganda que en el fondo daba el régimen de Franco es que eran masones, comunistas y separatistas, cuando separatistas en Cataluña había muy pocos, que eran los de Estat Català, y prácticamente toda la infraestructura de Estat Català se puso al lado de Franco, trabajaron para Franco, lo que era la policía dirigida por Polo, por Quintela, estos habían sido militantes de Estat Català durante la Guerra Civil, eran gente que trabajaban para Franco, lo que es Estat Català y el separatismo catalán, trabajaban prácticamente todos para Franco, pero los masones prácticamente tampoco había tantos, y la mayoría de los masones no sabía que incluso eran monárquicos, había muchos masones monárquicos, entonces quiere decir que lo de masonería, él mismo había intentado pertenecer a la masonería que está en discusión y no se sabía, y lo que llamamos comunistas, pues yo os diré la verdad, en 1936 el Partido Comunista, cuando se reunifica el 23 de julio de 1936, lo hace con 900 afiliados.
Eso sí, al cabo de 2 meses tiene 150.000 afiliados, el PSU, pero ¿quién ha ido ahí? Pues la gente de derechas. Pero es que la OGT en el 36 tiene 9.000 afiliados y al cabo de 4 o 5 meses tiene 600.000. ¿Quién ha ido ahí? Pues toda la gente de derechas. Joder, eso es fácil de explicar. Lo que pasa es que las democracias occidentales, quizás las cancillerías, que están más al cueto, se dieran cuenta, pero la mayoría de la gente, de los estadistas, de la gente de gobierno, no se plantea que en Cataluña los anarquistas tienen una organización de masas. No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Efectivamente. Entonces, ese planteamiento... Claro, entonces el planteamiento es ese. Entonces, el planteamiento es también, desaparece la CNT a partir del 52. Continúan los comités bien, están, sigue funcionando. Lo que pasa es que la CNT ya pierde toda la infraestructura, es decir, la constitución de pueblo por pueblo, cotizante por cotizante. Pero en la 76, cuando la Asamblea de Sanz, y luego posteriormente en el 77, si no hubiera pasado por el follón que pasó, a ver, los miris que hacían la CNT iba hasta el apuntador. No jodamos, el comunista no tiene cojones ni nadie. Yo conozco en Berga muchos militantes del sindicato minero. Cuando no nos presentemos a las secciones sindicales, se fueron a la UGT montaron. Muchos, y que muchos habían sido las productoras. Con eso, podríamos estar hablando, quiere decir que tampoco la CNT perdió la base, porque la base social, tenemos que pensar que el anarquismo, el anarcosindicalismo en Cataluña, es de masas porque construye una sociedad paralela. Es decir, ellos le dan más importancia a la formación que a lo que es el sindicato. Los propios sindicatos tienen las juventudes libertarias de los sindicatos orgánicamente constituidas. Pero es que nosotros, cuando llegamos al 77, nuestra normativa orgánica nos han de coger el estudio. Y es ciencia ficción. Es ciencia ficción. ¿Y esto qué es? No tiene nada que ver con lo que había sido la CNT en los años 30. ¿Por qué? Bueno, porque las organizaciones los habían constituido y habían continuado llevando una labor de militantes. Pero el sindicato vertical de las minas de Berga, el sindicato vertical, el comité de empresa, el sindicato vertical, eran todos de la CNT. Por eso lo digo. Pero con el estilo pasaba igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de los militantes, lo que decías tú, que se habían quedado en el interior, aunque se hubieran acomodado, continuaban dentro de la CNT. Y si la CNT se volvía a organizar, volverían a estar. Y eso es lo que no se acabó de entender. Además de todos los follones internos que hubo, con la gente joven. Claro, yo llegué a la CNT con 15 y 16 años, yo ya sabía. Era un capullón, y como capullón a todas, No, yo no leí nunca nada, pero toda la gente que íbamos a la CNT de jovenzuelos, íbamos así. Y te escuchabas lo que te decía uno, lo que te decía otro. Yo me encontraba en el exilio, los compañeros, que eran compañeros de mucho peso. Y hablabas con ellos, cuando estaban con la Federica, la ponían aquí. Cuando hablabas con ellos, y bueno, tío, esto es que juega. Claro, era una situación de 40 años de exilio. Claro, ellos tampoco podían cortar, ni se podían pelear. Llevaban 40 años de exilio. Entonces, ¿el planteamiento qué era? Pues mira, que tuvimos la mala suerte que si Franco se hubiera muerto a principios de los 60, esto hubiera funcionado. Se murió como se murió, la cosa no fue como digo. Es lo que yo veo, quiere decir, hay que reconocer los errores que tuvimos todos y a partir de ahí comenzar de nuevo. Porque lo pasado, pues pasado está. Está muy bien que yo lo explique o que explique esta situación. Y es muy interesante, pero esto ya está pasado. Sí, hombre. Sí. Sí. Cuotas, sí, sí, muy importante. Sí, muy importante, sí. Hay una cosa que no entiendo.
planteado de que las juventudes de todas las inquietas que querían hacer aquí, las competiciones con aquí y fuera. Eso se critica continuamente todo Toulouse era como un comité ejecutivo regular, yo lo que no entiendo es una asociación de juventudes que los padres plantear cuando se organizaban los grupos, ¿por qué todos se organizaban? Una vez que lo pregunté a un miembro del grupo que decía que el grupo de Pedro y me contestó evasivamente que íbamos a buscar el tiempo en los años 60 es el regalo blanco para 70 años. Sí, no, eso sí. Eso por un tiempo. Había falsificadores deportivos y demás. ¿Y cómo es que iban a pedir permisos? No entendían nada. No, pero bueno, pero tú estás... Se reprocha mucho a la gente de Toulouse, se reprocha mucho, ¿por qué? No, pero... Se reprocha a la gente que iba a pedir ayuda. Pero tú, a ver, tú estás hablando de los años 60, yo te estoy hablando de lo que eran los años 40 con las juventudes, te estoy hablando de la gente de la edad del Vila, nacido en el 8, en el 7, en el 6, en el 12, los más jóvenes en el 13, año 13, que eran los de las juventudes. Toda la banda que podíamos decir, desde el Punzán y toda esta gente que era de las juventudes. Entonces, los que fueron posteriormente eran otra gente de las juventudes, son las juventudes que se organizan a partir de los años 60, que ya son gente de los años 40, nacidos en el 44, 45, 42, 39, pero no son la gente, no son la gente que han visto la guerra civil, que han visto la organización, que han visto los sindicatos. Y sobre todo, que se han encontrado con el problema de lo que es la organización, ¿no? En la propia guerra civil, los hechos de mayo, las infraestructuras que ellos han creado y sobre todo la lucha por el poder con la entrada del gobierno negrino. Y gente con mucha responsabilidad, tanto responsabilidad a nivel gubernamental, como a nivel de Generalitat, como a nivel de ayuntamientos, como a nivel de ejército, con grados, con empleos militares que se llaman vulgarmente. Esta gente de las juventudes sí que deciden por ellos mismos. Porque en el fondo las juventudes, si analizamos la constitución de las juventudes del 32, vemos que es una organización que va a la suya, y más en Cataluña. Llega a tener 54.000 afiliados, van a la suya y punto, y prescinden de todo lo demás, como pasa con la Federación de Juventudes Libertarias de Madrid, que se constituyen, tienen unos estatutos, y los estatutos es muy interesante verlo, que son bastante diferentes de los que puede tener la FAI. Recordemos que la FAI en el 37 modifica el sistema de estatutos. Es otra cosa que habrá que hablar. ¿Por qué se suprimen los grupos de afinidad y se crean lo que podríamos decir las asambleas de barriada? Y a tú, los grupos de afinidad no eran más eficaces. Las razones que dan los propulsores de esto, Horacio Prieto, García Oliver, toda la plana mayor del anarquismo, Federica Ponseny, no, Esgleas, Federica no, Esgleas, etcétera, es de que la organización de la FAI, al ser tan grande, los grupos no funcionan. Aunque orgánicamente continuamos juntos. Que cuando se producen las excisiones en Barcelona, por parte de Diego Naval de Santillán, Fidel Miró, de todo el peso pesado de la intelectualidad anarquista que considera o Herrera que los grupos sí que tienen una función, que es la de organizar, porque al ser unidades pequeñas, y esto lo ha hecho perfectamente el capitán, al ser una unidad pequeña muy cohesionada, en relación con otras unidades pequeñas, pero sin tomar decisiones de arriba, sino desde abajo, hace que los acuerdos, cuando se tomen, sean más efectivos, porque se comprometen todos. De la otra manera, todos levantan la mano, estamos de acuerdo, cuando salen por la puerta, ¿cuántos tíos se quedan? 5, los del comité. Todos los demás se van de farra. Es claro, en su sistema de organización, calla que está este. Entonces, la gente de las juventudes continúan organizados de la forma de grupos. Por eso, ellos, cuando entran, conocen a la gente de los grupos que se han quedado, que están en el interior. Y no es que haya un choque, pero que sí que hay un planteamiento diferente. Decir, bueno, tú, yo me encuentro así, asado, y esto no puedo hacerlo. Tengo que llegar hasta aquí. Interesa. No sé si me explico. El Kiko era un militante de la FAI. El Kiko siempre estuvo en la FAI. En las juventudes libertarias tuvieron Masana, Facerías. Kiko también iba a consultar a Toulouse. Sí, Kiko iba a consultar a Toulouse hasta que llegó un momento que no fue más.
No, antes ya. Mira, en el año el Kiko, juntamente con el Vila, en el año 54-55, monta una organización paralela, que luego llamaron la Paralela, que se llamaba Grupos Anarcosindicalistas, los montó el Kiko en el 55, para diferenciarse de lo que era la organización de todas. ¿Por qué? Posiblemente porque el Kiko, yo también lo tengo que decir, el Kiko era un hombre que durante la guerra civil se ha llevado acciones muy comprometidas. Era un hombre de acción que no tenía ningún problema. A él le gustaba la acción pura y dura. Quizás incluso dijeron que algunas de sus acciones no eran correctas. Podía ser planteamientos personales, pero lo que está muy claro es que él crea su infraestructura. Al final, ¿por qué cae el Kiko? Porque la gente que lleva es muy joven. Es que no lleva a los militares de su quinta, y los que han estado con él dando palos. La gente muy joven. Entonces, ¿qué pasa? Pues no sé, el Kiko. Yo estuve una vez en una conferencia con un tío que hizo un libro sobre el Kiko, el último viaje del Kiko. Y el tío decía, es que el Kiko vino a suicidarse. Esa es la consigna que dice el Partido Comunista y el franquismo. El Kiko, la última entrada que hace es para suicidarse. Y no jodamos, tío. En el año 60 hay un congreso donde se acuerda incrementar la lucha dura y pura contra el franquismo. Kiko entra, porque entra a montar infraestructuras, como siempre. Lo que pasa es que es un tío combativo. Es un tío que ha estado durante la guerra civil llevando palos. Y él, hombre, que va a la marcha, eso no quiere decir que el Kiko tenga otra actitud diferente. Yo lo que veo desde mi punto de vista es que el archivo este es fundamental. Y el archivo este nos abrirá, ya sabemos que nos abrirá. Pero en el momento que tengamos acceso, nos vamos a quedar de piedra, ¿eh? Pero de piedra, ¿eh? No me refiero a la organización de la CNT, a la sociedad catalana en general, ¿eh? Nos vamos a quedar de piedra. Muchos nombres de calles, de institutos, nos vamos a tener que quedar, ¿eh? No sé si los quitarán, pero bueno, van a estar cuestionados. Es decir, ese problema está ahí. ¿Y este archivo cómo se encuentra? ¿Cuándo se va a abrir? ¿Qué se ha provocado? Este archivo ya se lo he dicho antes, está en presidencia del gobierno. Documentación brutal. El archivo tiene que instalarse en Salamanca. El objetivo sí, ya hay presupuestado, está presupuestado. Pero una cosa que esté presupuestado tiene que instalarse en Salamanca, en unos terrenos ya comprados y todo, están comprados, tienen un cartel inmenso. Tienen unos terrenos ya comprados. En este archivo, el problema que tiene este archivo es que no lo quiere abrir nadie. Desde Convergencia hasta el PNV y pasando por todo lo que es, bueno, todos los medios burgueses, semiburgueses, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso del propio Partido Comunista. No quiere abrir el archivo. Nadie quiere abrir el archivo y alegan de que aún hay personas que viven. Pero bueno, tío, ya ha pasado el año 52, ya han pasado 60 años. Todos los archivos en Francia... Mira, si quieres hacer la historia del Massana, vete a Francia. Están abiertos todos los archivos. Entonces, en Francia se puede hacer una historia del Massana increíble, igual que la del Vila. Es decir, se puede hacer una historia del Maquis que da miedo. Francia. Yo a veces animo a historiadores a que se vayan a Francia a hacer una historia del Maquis. Que diga del Maquis, de la guerrilla. Que se vayan allí. Porque están abiertos todos los archivos ya sobre el tema. El periodo 39-52 ya está abierto todo. Lo increíble es que no se abra aquí. Pero claro, si el señor Jordi Pujol y toda esta gente no lo quieren abrir, pues claro, se abría toda su familia. El patrimonio que han generado, lo han generado durante el franquismo. Montó una banca, ¿con quién montó la banca? Con Trías, con Andreu, que estaba exiliado. Andreu se supone que había sido presidente de los tribunales en el año 37 y era miembro de la Esquerra Republicana. Estaba en Tánger. Banca Catalana la montaron desde allí. Trabajaba para Franco. Joder, tío. Claro, si abrimos lo de Banca Catalana, nos podemos caer de culo. Porque aquello sabemos por qué se paró. Quiero decir, es un archivo que no se puede... Yo creo que, bueno, de aquí 50 o 60 años a lo mejor sí que se abren. ¿A qué te refieres? Como reparo que Banca Catalana, el proyecto que tenía Pujol. No, bueno, ¿cómo montó Banca Catalana? ¿Cómo se montó? Pero no, ¿Con qué capital? ¿Cómo ¿Con qué capital se montó? Se montó en el 70 y... ¿cuánto?
Se montó a finales de los años 70. Entonces, pero ¿cómo se montó Banca Catalana con Trias Fargas? Trias Fargas venía de Colombia, de un régimen totalitario. Y él como una persona eminente en Colombia. ¿Qué hacía el Casal Catalán en Colombia colaborando con las dictaduras? Y a mí que me lo expliquen. Todos vivían como reyes. Todos estaban enchufados en las universidades, en los departamentos de economía, tenían buenos negocios. ¿Qué hacía esta gente en el Casal Catalán allí? Que me lo expliquen, ¿no? Entonces, todo ese planteamiento, ese archivo. Yo cuando estaba en Salamanca y hablaba con los funcionarios, que todos eran del sindicato el CEDIT o el CEDESIN, no sé cómo se llama, este sindicato, tío, los tíos querían abrirlo. Ellos eran los más interesados en abrir el archivo. Es decir, el día que abramos este archivo, en Cataluña no queda un nacionalista. Yo he leído sobre esto que tú comentas, hay un libro muy interesante, son Los catalanes de Franco. Así que está escrito por él. Es muy divertido porque está Carlos Sentís, Sí. la gente va surgándolo y Sí. dices, hostia, con algunos alucinas. Tenemos casos como el Pla, ¿no? Claro, yo sé Pla, sí. Pero estos son los 4 que los conoce todo el mundo. Sí, no, hay más. Está claro, hay toda una retaíla, los Oró, todo eso los conocemos. Ahora hay lo que tú decías, ¿no? La segunda fila de esa primera fila conocida, que nadie conoce, pero que iba allí a levantar el brazo y a dar pues el apoyo. Que hay muchísimo. Efectivamente, ese es el problema grave que hay. Entonces, la lucha contra ese tipo, pues eso es prácticamente imposible, porque no hay nadie que políticamente tenga esa intención. Nadie lo va a abrir, ni lo abrirán, porque es un archivo muy, muy comprometido. ¿De quién es la culpa de que estas cosas no se sepan? ¿De los gobiernos españoles? Yo creo que los españoles y los catalanes también. de todos los, yo creo, También. yo creo que es de la clase social, quiere decir, ni los burgueses y toda la estructura que han creado de funcionarios, de abogados, profesiones independientes, etcétera, etcétera, todos estaban comprometidos con el franquismo hasta el culo. Vamos a ver. Entonces nadie quiere abrirlo. En Entonces, Argentina, unos jefes del gobierno entierran el pasado, las dictaduras, y otros reabren, y hay esas polémicas, y son menos tiempo. ¿A qué es debido? Bueno, aquí los gobernantes se ven obligados a procesar a dictadores anteriores, y aquí en este país no. Aquí tenemos... Porque no son solamente los que mandan, Sí. son los que obedecen también. No, pero aquí tenemos la ley de amnistía, que es imposible. Entonces, la ley de amnistía, ¿cómo hay que hacerlo? No se ha recurrido, quizás se ha estado... ¿Se revoca esa nueva ley? ¿Qué? ¿Se revoca esa nueva ley? Pero, ¿quién la va a revocar? Los ciudadanos, de la conciencia. No hay ninguno... No se mueven, en Argentina se mueven. Porque en Argentina ha habido Una ley de jueces... punto final que después no Claro, funcionaba. porque ha habido una judicatura que sí que ha hecho el cambio, que sí que ha investigado, pero aquí nadie quiere moverse. En Argentina las dictaduras han sido más breves. Sí. En Chile han sido más breves. En España, tapar a toda esta gentuza que han estado 40 años viviendo en la sopa boba, a todos los familiares, porque no nos olvidemos, vas por los pueblos, y en Andalucía siguen conviviendo los fusilados con los nietos y sonriendo. Hay que sonreír. Sí. ¿Vale? O sea, todo eso, vamos a Galicia, por ejemplo, porque eso pasa en Galicia, pasa en todos los lados por donde pasaron estos vándalos. Y sigue conviviendo la gente. Entonces, eso hay que tapar. Aquí se ha hecho una democracia ejemplar, de cara al mundo, y esto es lo que vende, se acabó. Y esto, aquí paz y ya está. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Complicado, además. ¿Cómo vivían porque si estamos hablando, estamos diciendo unas cosas, yo quería enfocar un poco más el debate de los guerrilleros. Yo quería saber un poco qué medios de vida tenían estos guerrilleros, qué periodo de tiempo, ya sé, pones que desde el 52, pero quiero saber realmente cuánto tiempo estuvieron máximo pues, viviendo en el monte, pero creo yo que... Bueno, viviendo, a ver, 13 sí, años, ¿no? no, te iba a decir, no, viviendo en el monte, por ejemplo, estuvo la gente en Asturias, en zonas de Aragón. Lo que es en Cataluña, viviendo en el monte prácticamente nadie, si no es durante un periodo corto, un mes y medio, que es decir, cuando entraban, hacían lo que tenían que hacer y volvían a salir. Con éxito tampoco, es decir, por ejemplo, una entrada desde Mastartás hasta Matadepera, pues eran unas 5 jornadas, 6 jornadas, si entraba el grupo de Massana.
si entraba el grupo de Vila en tres jornadas estaban en Matadepera. Si entraban por la zona de, podríamos decir, del Cádiz, 4 días. Entonces, ellos entraban, hacían el trabajo y salían. Entonces, ¿estaban controlados? Sí. Pero bueno, hay que pensar que muchos de los guerrilleros tenían muy buenas relaciones con la Guardia Republicana Francesa, con los gendarmes. ¿Por qué? Porque habían estado en el maquis francés. Entonces había cuestiones de amistad personal. Entonces había prefectos que los conocían. Vila había tenido una unidad bajo su mando, le llamaban había sido hasta capitán, había participado en acciones muy importantes contra los alemanes, pero acciones de renombre, estaba condecorado por franceses, por alemanes, por americanos. Entonces era un tío que tenía un prestigio, entonces se hacía la vista gorda, había miembros de la prefectura que estaban instalados ahí. A partir del 52 no, pero es cuando De Gaulle ya corta y la ONU ya da el pase, ya la licencia para que España se empiece a integrar, porque ya vamos a montar la base americana, pero hasta el 52 nos conocemos todos. Mira, tío, yo no le voy a decir que ese tío que ha estado conmigo peleando, porque yo que voy a ganar nada. Entonces, sí, mira, si pasa, que pase. O sea, que estaban más bien en el exilio y la zona de Cataluña. Estaban fundamentalmente en el exilio. Entonces, en el exilio tenían sus bases, sus formas de andar. En Mastartás había estado mucho tiempo el Vila. Pero Mastartás, si vais a Mastartás, está a 20 minutos de Puigcerdá, de Bonmadame, o del pueblo que hay al lado, no sé cómo, ahora no me acuerdo cómo se llama, que está por abajo, que es francés, que hay hasta una residencia de ancianos gigante. Pues él comandaba a unos 20 minutos. Es decir, que estaba próximo, pero él era además, Vila es un caso aparte, es un tipo que no tenía ningún problema. Él toda su vida había hecho una vida ya parecida. Él venía de Paguera, de una zona muy rural. Había trabajado siempre por su cuenta, era un trabajador autónomo, porque había estado sindicado en la CNT y en las Juventudes, pero siempre había hecho una vida muy aparte. Entonces él estaba acostumbrado pues a tirarse un mes o 2 meses en el campo sin ningún problema. Él cazaba conejos, no tenía ningún problema. Podía sobrevivir perfectamente. Otra gente lo tenía más complicado, es decir, gente que venían pues de las zonas más urbanas. Pero Massán y todos los que entraban con él eran la gente que estaban muy bregados. Bueno, yo creo que deberías de explicar un poco el apoyo de la gente de las masías, Sí. de las comarcas, digamos, del interior, cómo les daban sustento, cómo la Guardia Civil les presionaba, pero sabían soler escapar. Yo creo que eso podrías explicar un poquito, porque tú eso lo conoces. Bueno, sí, piensa que ellos tenían 5 o 6 bases, tenían bastantes más bases de las que conocemos. Sencillamente por la razón de que, bueno, que tenían antiguos militantes, ¿no? Por ejemplo, en Berga, en el año 49 se aplica la ley de fugas a 3 militantes del sindicato minero de la CNT, porque eran parte de la infraestructura, ¿eh? Hay un chivatazo y liquidan a los 3 militantes, ¿no? Le aplican la ley de fugas y los matan, ¿no? Pero también os voy a decir otra cosa, aunque ellos tuvieran mucha relación con las bases, la mayoría de los militantes de la guerrilla rural, cuando entraban, ya entraban sencillamente para no ir prácticamente a ninguna base. Es decir, cuando entraban en Berga, y llegaban a Berga, iban a las 2 bases que tenían en Berga si estaban heridos o estaban en una situación límite. Ellos nunca iban, normalmente, o si llevaban gente que no conocía nada, entonces los tenían allí. Pero si entraban los que normalmente se movían bien, estaban siempre en el monte. ¿Por qué? Porque ellos sabían que las entradas también eran periódicas, eran entradas cortas y podían sobrevivir. Además estaban acostumbrados a con un trozo de queso y un trozo de pan pues sobrevivir una semana. No tenían ningún problema, que es cuando ahora necesitamos yogures y todo eso. Pero ellos con un trozo de queso y un trozo de pan se tiraban una semana comiendo. Pero cuando llegaron a Francia ya comerían mejor. Lo tenían clarísimo. Que claro, en la mochila no iban a llevar allí y tampoco iban a ir a un supermercado de Berga, aunque hay anécdotas muy interesantes. Hay una anécdota, por ejemplo, del Massana en el pueblo de Cercs, que eso lo explicaré. En el pueblo de Cercs había un falangista muy importante que tenía mucha fuerza. Él era un tío alto, grande, grandullón, fuertote. Massana no era muy alto, Massana era un poco rechoncho, 1,65 m, así no que midiera, ¿no?
pero el falangista de Sergs era un hombre importante. Siempre decía lo mismo, porque en Sergs todos eran de la CNT, menos este, y unos cuantos más, claro. Y siempre cuando llegaba al bar estaban todos los de la CNT, que eran del sindicato minero, porque allí todos eran mineros, siempre les decía lo mismo, no te collons, que vinguis y te collons. Oh, Massana era un hombre muy cauto y muy precavido, y sobre todo muy prudente. Y en una ocasión se presentó y lo sacó fuera. Llegó y dijo, yo soy Massana. Y el otro se quedó acojonado y lo paseó por el pueblo, pues en pijama, para que lo viera todo el mundo. Y lo machote que era el tío. Y mira, aquí lo tenéis. Figúrate si es machotes. Saca el fusil que tienes. Esa es una anécdota. Lo que pasa que lo que continúa en esa anécdota es de que la hija de ese señor se casó con el señor Farguell, Jaume Farguell y Sitges, alcalde separatista de Berga. No sé si me entendéis. El poder atrae el poder. Quiere decir, quiero dar una explicación. Como no se ha podido explicar nunca esto, porque la transición que hicimos, por desgracia, fue un enfrentamiento entre la militancia de la CNT por controlar la organización, cada uno por su banda, no se pudo explicar todo esto. Si no se podía haber explicado, y quizás ahora estaríamos de otra manera. Pero no hubo opciones. Yo recuerdo cuando vino Massana, que se murió en el 81, vino en el año 79 y yo hice un artículo, hice un artículo y otro compañero del sindicato minero, joven también, entonces era joven yo, diciendo que bueno, que Massana, tío, que se titulaba, lo hizo otro compañero, No llores por mí, Argentina o algo así. Un artículo un poco irónico, que otro militante se hubiera cabreado, ¿no? Pero habiendo tal talante de Massana, y luego, unos cuantos días después, fui con los mayores a una reunión donde estaba el Massana y no lo comentó. ¿Qué aquel artículo? ¿Quién ha escrito aquel artículo? Quiere decir, a ver, hablamos por hablar en muchas, simplemente por hablar, desconociéndolo todo. Luego con el tiempo, cuando has ido aprendiendo, te han ido contando una cosa, te han dicho otra, y digo, tío, ¿cómo podías estar haciendo aquellas tonterías? Es decir, pensar que, por ejemplo, el foco más importante que ellos tenían, el foco más importante era el sindicato minero. Era donde tenían los militantes más comprometidos, porque había militantes que ya venían militantes ya desde antes del tiempo de la dictadura, cuando estaban allí instalados. A partir del 48, 49, se exiliaron más de 30 militantes de allá arriba. Se tuvieron que ir a Francia porque iban ya por ellos. Es decir, el régimen de Franco tampoco pudo en un momento determinado, 45-46, tener una actitud muy represiva, porque no sabía cómo iba a acabar tampoco, el régimen. Entonces, a partir de ahí, a partir del referéndum del 47 y luego en el 48, cuando ya las democracias occidentales consideran a Franco como un aliado o como el hijo de puta suyo, entonces es cuando empieza la gran represión. A partir de ahí, bueno, tío, son tiros en la cabeza a todo lo que pillan y todo lo van desmantelando. En el periodo de terminar la guerra hasta el 55 o 60, se fue incrementando la gente dentro de la guerrilla, o sea, No. no solo fue gente de la guerra civil, bueno, de la guerra, ¿no? O se fue incrementando. Hasta el año 52 funcionó la guerrilla, pero ya a partir de la huelga de tranvías del 51, la guerrilla prácticamente desaparece. Entonces quedan grupos míticos, como es el grupo de Facerías, Sabaté, que son los urbanos, y puede quedar Vila, como la guerrilla rural, ¿no? Los demás, ya Massana y toda esta gente ya se retiran. Quedan los Maños hasta el año 50, que no hemos hablado del grupo, que era un grupo también urbano, por eso. Aunque había tenido operaciones de tipo alguna operación rural, pero era un grupo urbano. El grupo de los bueno, se me ha pasado porque todo no lo puedes decir. Pero lo que es el 55 ya está, estos tres grupos quedan y poca cosa más. Quiere decir, a partir del 55 es cuando ya los comités ya
subsisten nada más que el Comité Nacional, alguna regional en Cataluña, en Valencia y en Madrid, que los otros regionales desaparecen. Mientras que al año 51 están organizadas todas las regionales, incluso la andaluza, y a partir del 52-53 ya nada más quedan estas tres. La Federación Local de Barcelona aún se mantiene, pero todas las federaciones locales, ya como la de Valencia o de Madrid, desaparecen. Que si digo como comité, ¿eh? Bueno, no sé qué deciros más, hostia. ¿Y esa misma tónica dio en el resto de España? No. Quiere decir, en Andalucía son grupos míticos, pero grupos muy aislados, los Bernabé, los Molé, son grupos míticos. Y grupos con una infraestructura, pero grupos que al final tienen que irse al Peñón o tienen que saltar a Ceuta, más lo tienen muy complicado. Es decir, en Cataluña es mucho más fácil porque la gente puede saltar la frontera. Y además todo el exilio está ahí. Es decir, calculado en Cataluña, pues, la CNT podía a lo mejor tener 50.000 afiliados, 50.000 exiliados. Entonces hay mucha infraestructura. Entonces, si llega al exilio y si llega sin pantalones te dan unos. En Andalucía, no sé, ya la cosa está más complicada. Lo que es en Levante también. Levante, aunque hay una guerrilla más unitaria en toda la zona del Maestrazgo y las zonas de Teruel, etcétera, pero al final también queda desarticulado. Es decir, lo único que subsiste es lo que hay frontera. Incluso el propio Partido Comunista, a partir del 44-45, ya da la orden de liquidarlo todo y envía incluso pistoleros a las zonas de Asturias, de Galicia o de León a liquidar a sus propios guerrilleros. Como ellos les llamaban maquis por eso. Pero bueno, yo los digo guerrilleros. Quiere decir que esto... Y luego a partir del 63 se crea pues toda la infraestructura de defensa interior, que es otro rollo. En la muerte del Vila, yo os querría hablar un poco de la muerte del Vila para que tampoco haya venido. A Vila lo matan el 5 de agosto del 63 cerca de Sallén. Un pueblo, ahora no me acuerdo el nombre porque ya me estoy volviendo viejo y ya no me acuerdo de los nombres. Pero no sé cómo se llama, pero lo tengo en la punta de la lengua, pero bueno, lo matan en el 63, ¿no? Se ofrecen tres versiones de lo que se ha publicado actualmente. La primera versión, que es la que da, por ejemplo, el policía el Comín el policía que nos habla de Yo fui no sé qué, no sé cuánto, es un libro que está por ahí, que ahora no me recuerdo tampoco del nombre. La versión que da es decir, a Ramón Vila Capdevila lo matan porque resulta que unos días anteriores pues unos cuantos ladrones habían ido por los bancales aquellos y se habían llevado unas cuantas peras y alguna lechuga y alguna historia de Caster. Entonces se da conocimiento a la Guardia Civil, envían 2 números procedentes de Andalucía, de aquellos que o ir a trabajar a la mina o a la Guardia Civil, y escogen la Guardia Civil, y mira qué casualidad, pasa al Vila y lo liquidan. Esa es la primera versión que se da. Estuvo muriéndose toda la noche, etcétera, etcétera. Esa versión, cuando se publicó, esa versión no se la creía nadie. Con eso y todo en el exilio alguno publicó diciendo que sí. Pero bueno, quiere decir que las noticias, cada uno hacía lo que le parecía. Pero prácticamente no se la creyó nadie. Dijeron, esto no puede ser. Posteriormente aparecerá el libro del Vila con el nombre de Caraquemada, del Clarà, que es un profesor de historia de la Universidad de Girona, que se basa en unos documentos del gobierno civil, es decir, los partes que el gobierno civil enviaba a Presidencia de Gobierno, a la Dirección General de Seguridad, que consiste en que se sabía que había venido Vila porque había estado volando un montón de torres. El Vila, cuando pasaba, pues con que él entendía mucho de dinamita, había sido dinamitero durante su trabajo en la mina, los años 30, durante la guerra civil, durante el maquis, ¿no? Maquis francés. Entonces pasaba Vila, lo estaban esperando en una esquina, lo estaban esperando en un cruce que está al lado de una casa. Yo estaba en aquella casa. Es decir, si alguna vez pasamos por allí, os explicaré cómo es la casa, de la forma que estaba hecha y dónde apareció muerto Vila. Entonces dicen, lo estaban esperando, ven un tío que viene, y se supone que es el Vila, según la Guardia Civil, tiran, le dan el alto, figúrate, le dan el alto, el tío debe pensar, estos tíos están chalados, y lo liquidan. Eso no lo sostiene nadie, porque donde apareció muerto el Vila es un descampado. Ahí no había nada más había que un terruño inmenso como de aquí abajo. Es decir, cualquiera, como Vila, que tenía una capacidad como guerrillero excelente, además que era un tío muy listo,
por ahí no pasa. Y mucho menos la Guardia Civil le da alto a nadie. La Guardia Civil, si ve una cosa sospechosa, tira. Pero es que yo hablé con 2 números de la Guardia Civil que estuvieron en aquella época, que eran de estos que venían de Andalucía o la mina, o te metes a la Guardia Civil, y que eran paisanos, por ejemplo, de mi padre, que venía de Andalucía, y me explicaron, los dos con una diferencia de 10 años, que a Vila lo estaban esperando. Vila que estaba delatado. Que Vila venía a aquella casa, allá había un enlace que era de la organización y ese lo había denunciado. Que es la versión que yo sostengo, que me parece que es la buena. Entonces, cuando llega Vila, luego la autopsia que le hicieron es de que tiene un tiro boca rojo. Es la autopsia que me han hecho últimamente. Entonces Vila llega, entra en la casa con su enlace y atrás se lo liquidan, pero sin darle el alto ni nada. Esa es la versión de Vila. Es decir, no concibo que Vila viniera por mitad de un campo chulando y la Guardia Civil lo estuviera esperando después de la acción que le iba haciendo. Además, un individuo como él que iba muy rápido, que caminaba de una forma considerable y sobre todo de que no seguía senderos, que iba siempre campo a través, porque iba muy bien equipado y estaba muy preparado porque lo había hecho toda la vida, porque él se había dedicado a hacer carbón vegetal y conocía el bosque perfectamente, por tanto tenía hasta olfato para saber si había alguno allí, lo podía detectar por el olfato. Por tanto no me creo esa versión. Sí que me creo la versión de que presentó en la casa, le dan el tiro, lo sacan y lo tiran al descampado. Y si muere en el acto, la autopsia que le han dado es que lo mataron en el acto. Que toda la noche allí sufriendo y los guardias civiles allí con la escopetilla, hostia, que no se mueva porque no lo matamos, asustados vivos. Eso no se lo cree nadie. Además, se había movilizado toda la comandancia de la Guardia Civil, más de 200 números, y habían traído ya a partir del 63 ya expertos, hombres que entendían ya, que habían sido entrenados por los americanos, es decir, gente ya preparada. Ya no era el típico Guardia Civil de los años 40, ya traían gente que se movía, estamos en el año 63. Y es la manera que matan al Vila, que es la que yo sostengo, lo que pasa es que, claro, no tengo los papeles. Y no la puedo confirmar porque no. Aquí tengo los papeles para demostrar esto, pero esos papeles no los tengo. Pero es lo que yo me creo por la situación que se produjo. Y más donde está instalado la casa precisamente. Y va a ser una casa que estaba abandonada desde el año 49. Entonces, sí que se entiende que si está abandonada una casa, ¿por qué pasas por ahí? Y por una carretera, aquello era una autopista. En el año 63 aquello era una autopista, porque pasaba toda la gente. Era una autopista aquello. Porque eran senderos, la gente iba de un pueblo a otro, de una casa de país a otro, y era una autopista. ¿Cómo vas a pasar por allí? Más conociendo a Vila, todo Dios, que se le había dado, tenía un precio, tanto por dar información como por cogerlo. Yo por eso no, esa información no me la creo. Bueno, ¿qué os parece? Si no hay más preguntas. Un dato. Que aparece en la foto del cartel, ¿quién es? Ese es el Kiko. Ese es del libro Plaza Chanés, ¿no? Sí. Ese es el Kiko. De la guerrilla rural, pues que digo, la guerrilla urbana ya es otro rollo y es otro planteamiento. Estaríamos aquí ahí mucho tiempo. Yo de primero lo tengo que decir que ha ido muy deprisa, pero es que para situaros un poco en el tema se tenía que hacer de esta manera, si no estaríamos hablando de la situación. La zona del Maestrazgo había una fuerte, bueno, como tengo entendido, era una fuerte presencia, ¿no?, de guerrilla rural, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo fue realmente? La época más importante fue 46-47. Por la zona del Maestrazgo. Es la época más importante. Quizás era donde la gente estaba más... Sí, no, además, como era una guerrilla de tipo unitaria, en la cual convivían todos. Había sus más y sus menos. Luego que cada uno, cuando se han hecho algún tipo de conferencias, o se han ido, cada uno se ha ido por los cerros de Úbeda, cada uno tirando, los que tiraban para los comunistas o los que tiraban para los anarquistas. Había muchos anarquistas en la zona del Maestrazgo. Sí, me parece interesante. ¿Y qué te iba a decir? Entonces, allí también era como en Cataluña, la gente, claro, allí no había frontera. ¿Cómo se organiza? ¿En escondites? Bueno, allí con que tenían bases importantes que decían
agrupaciones importantes de militantes, es decir, de militantes de guerrilleros, tenían estructuras ya hechas. La mayoría vivían en los terruños o vivían como podían. Luego también tenían toda su colaboración, toda su infraestructura en los diferentes pueblos. Piensa que en la zona del Maestrazgo, que es toda la zona aquella norte de Castellón, todo eso, pues había habido una buena constitución orgánica, tanto de la CNT como del Partido Comunista, tenía una base de cultivo importante. Había estado colectivizada todo durante la Guerra Civil, por tanto había, no podríamos decir, un cultivo de infraestructuras. Lo que pasa es que la represión fue durísima. Y sobre todo, más que la represión fue durísima, el propio partido la liquidó. No la pudo liquidar porque ellos tenían mucha gente allí y los comandantes que estaban allí, o los jefazos que estaban allí del partido querían continuar en la lucha. Si no la hubieran acabado antes. Que es lo que pasó en Andalucía. Luego hubo míticos que mantuvieron en Asturias, ni se sabe, dando vueltas por allí o metidos en una casa. Pero bueno, ya son casos excepcionales. Yo alguna vez que me cambié por esa zona, he hablado con gente mayor, gente que no me preguntaba un poco de la situación y tal. Y hasta estaban muy recelosos aún de los rojos, o sea, no de los franquistas, y gente, o sea, por decir los catalanes de Franco, ¿no? Y porque esa zona no es Cataluña, pero bueno, habla del Chapurreo. Entonces, sí que es verdad que me he encontrado eso, a lo mejor se me ha encontrado de una zona y de la otra, pero sí que me he encontrado eso que como que se hablaba muy mal del Faro, porque había muy mala prensa de la gente de los republicanos. De los partisanos. Bueno, también, claro, es que es normal, estaban allí y aquello creó fricciones, porque la gente aquella estaba como los carlistas, estaban igual, como una partida de carlistas. Entonces aquello creó fricciones. Pensar que toda aquella zona, que está toda la zona de Alcoriza, del sur de Aragón, todo aquello había sido habían salido varias columnas, la columna Ferrer, habían salido varias columnas. Entonces era un feudo del Bajo Aragón, juntamente con Castellón y toda aquella zona, era un feudo narcosindicalista. Además un feudo importante, con militantes muy comprometidos. Entonces sí que había una resistencia, que creaban focos de... Claro, el que tenía una casa o estaba trabajando, pues se había comprometido, que bajaba un compañero que lo conocía, que hacía. Tío, por un lado Franco te iba a pegar 2 tiros y por el otro lado lo conocías de toda la vida, además era amigo tuyo, ¿qué ibas a hacer? Entonces, que aquello creaba fricciones y problemas y situaciones complicadas. Entonces mucha gente se fue a la migración. Entonces, ¿qué hacía mucha gente? Venir a Barcelona. No sé si soy explícito en eso, ¿qué? Y además hay otra cuestión justo en esa zona, y es que es una zona de pequeñas propiedades campesinas, que durante esa época hubo un trasvase importante de propiedades. Hubo muchísimo rojo de esos tan malos que tuvo que largarse para que no los fusilaran, y a los 4 días el buen ciudadano tenía un campo más. Entonces, claro, eso ayuda a que el rojo sea más malo de lo que era. Eso no lo he leído en ningún libro, eso es que mi familia está allí. Sí, bueno, hay por ejemplo el archivo Tarradellas, que también es un archivo que está, por las razones que sea, yo creo que ese se abrirá antes, que habla de todos los registros de propiedad de Cataluña durante la Guerra Civil anterior. Entonces, todo lo que haya quedado, con los que llegaron, lo que se hayan quedado empresas, etcétera, ahí se podrán consultar. No sé si será muy polémico o qué, pero bueno, dicen que en el archivo de Tarradellas hay bastante documentación respecto a eso. Pero claro, es de Cataluña. Eso no quiere decir que haya parte de Aragón, porque administrativamente el Comité de Milicias Antifascista también tenía jurisdicción sobre Aragón, aunque se construyó luego el Consejo de Aragón, pero con mucha influencia desde Cataluña. Es decir, bueno, ahí estaba. Bueno, no sé si os ha gustado la conferencia o qué. Lo que pasa es que me perdonaréis el rollo patatero que os he metido de entrada. Hasta yo me he hecho un lío al final, porque ya no sabía qué decir. Es que lo quería condensar tanto, pero veo que con el volumen de documentación que hay es que lo tienes que decir así, o si no te quedas a medias.